Hola, seguimos aquí en Talent Woman at Home. Gracias a toda nuestra comunidad que nos está siguiendo estos 2 días. Para nosotras es un placer crear este contenido y darles más información relevante. Y a continuación tenemos un panel que definitivamente es un panel que debe de estar mapeado en un tema que debe de estar mapeando en todas las agendas de gobierno, en las culturas laborales de las empresas y que todo recurso humano debería saber, que se trata de cómo reducir la brecha salarial. Y no es por menos que tenemos a 3 expertas en el tema, especialistas, México y España, otra vez aquí convergiendo en un panel de Talent Woman, lo cual me causa muchísima felicidad. Bienvenida Itze, bienvenida Paola, bienvenida Cristina. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ale. Muchas gracias. Voy a pasar a presentarlas para que nuestra audiencia conozca un poquito más de ustedes. Sin embargo, pues obviamente este panel también es para que nos cuenten su historia y su expertise en el tema. Itze Rodríguez Burgueño es licenciada en Economía por la UDG, la Universidad de Guadalajara. Fue asesora en temas de Hacienda y Presupuesto Público, Derechos Humanos e Igualdad de Género en el gobierno de Zapopan. También coordinó un programa que incentiva el espíritu emprendedor, innovador y desarrollo de talento en niñas y niños en el municipio de Zapopan. Ha realizado aportes en temas de estancamiento económico, desarrollo e internalización. Con diplomados en liderazgo político y ciencias económicas, maestrante en políticas públicas, desarrollando investigación relacionada a metodologías STEAM en etapas tempranas. Realiza consultorías y talleres en empresas en temas relacionados con igualdad en el entorno laboral. Es mamá, feminista, empresaria y miembro de la red de jóvenes por la democracia paritaria. Itze, bienvenida. Este es tu espacio. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias por la introducción. A continuación tenemos a Paola Bortoluz. Paola Bortoluz es experta en análisis económico y diseño de marcos regulatorios. Fundó y es CEO de HairSafe Place, empresa certificadora en ambientes seguros desde una perspectiva de género. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando tanto en el sector público como en el privado en México. Ha representado a México ante la OICB y el BIS por parte de la CNBV y ha participado en varios comités de inversión. Actualmente es consejera de Grupo NICE, Fundación de Juconi y Crear Valor. Paula es economista y cuenta con una maestría en regulación por la London School of Economics and Political Science y está certificada para realizar auditorías participativas de género por la OIT. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Alejandra. Cristina Cruzado, que nos acompaña desde España. Gracias, Cris, por el cambio de horario. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas con una fuerte vocación por el sector empresarial. En el 2007 inició su trayectoria en la empresa española Vértice en el área de auditoría, una oportunidad que le permitió profundizar en la realidad empresarial y especializarse en el sector de la formación. Y tras una andadura profesional de más de 10 años, en el 2008 asume el reto de ocupar el cargo de dirección general de Vértice. Desde entonces, todos sus esfuerzos se han centrado en seguir avanzando en un sector que requiere de continua innovación, como es el sector de e-learning. Bienvenida, Cristi. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por esta apertura. Y sobre todo, creo que algo con lo que hay que empezar a abrir el tema es que la brecha salarial de género es, para quienes no sabían o por qué se habla tanto de esto, es el porcentaje
resultante de dividir dos cantidades. La diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres dividida entre el salario de los hombres. O sea que en este número generalmente las mujeres solemos quedarnos un poco disparejas y es por eso que abro la primera pregunta. Ya conocimos un poco más de su trayectoria, sin embargo, me imagino que siempre hay una situación en la vida, siempre hay un tema que nos lleva a donde estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su primer acercamiento o experiencia al reconocer la brecha salarial de la que tanto estamos hablando? Empezamos, Itze, contigo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ale. Pues lo que hay que rescatar en cuestión de la brecha salarial es que existe. Y es un problema tan estructural que ni siquiera nos damos cuenta que existe. Podemos escuchar del tema, pero realmente mucha gente se puede cuestionar por qué dicen que hay brecha salarial si estamos dos personas en el mismo rango, en el mismo nivel y ganamos lo mismo. Pues es que es un tema estructural, es un tema del mercado de trabajo y a mí me gusta analizarlo desde 3 puntos de vista principales. El primero, desde el capital humano. Cuando dos personas se desempeñan realizando un mismo cargo, pero se les dan distintas actividades por el tipo de sexo. Entonces se justifica el hecho de que, bueno, ella está realizando este tipo de actividades y él está realizando este otro tipo de actividades, por lo tanto, no pueden ganar lo mismo, ¿no? Es un tema tan estructural que se puede ver desde la discriminación. Es decir, cuando tú agregas el factor discriminación en ciertos sectores de mujeres, que a mí, por ejemplo, en la cuestión de México, es súper importante rescatar el sector rural. El Estado civil tiene mucho que ver y esto pasa sobre todo, les voy a dar un ejemplo súper sencillo y que sucede mucho. A veces cuando tienes hijos y eres mamá, no puedes aspirar a cargos directivos porque normalmente las juntas se dan por la noche en las cenas y para las mujeres es muy complicado asistir a este tipo de reuniones. Es decir, no existe la brecha salarial tanto en cuestión de los salarios y el nivel, sino en las oportunidades que tienen dichas mujeres de acceder a estos cargos y poder tener una igualdad de salarios que muchos hombres. Pues, muchas personas se pueden dar cuenta en entornos de trabajo. ¿Cuántas mujeres están en espacios de alta dirección? ¿Cuántas mujeres están en espacios de jefatura en comparación a los hombres? Sí, es súper importante conocer que la brecha salarial existe y que no es un invento, no es una creencia, porque suele pasar, no es que yo creo, es que yo me imagino, no, existe, porque hay gente que lo estudia. Existen documentos que avalan el cómo se estudia dicha brecha salarial. Claro. Y sobre todo también es súper importante en la cuestión del mercado de trabajo. Y a mí esto me parece súper importante, que es la disparidad de los ingresos. Es decir, una trabajadora gana menos que un trabajador porque se cree que el espacio laboral de los trabajos designados para mujeres son menos valorados que los espacios designados para hombres. Entonces, a partir de estos 3 puntos es súper importante darnos cuenta y empezar a percibir cómo está la situación de la brecha salarial, que existe y es real y es tangible y la podemos ver en nuestros entornos si realmente nos empezamos a cuestionar cómo estamos nosotros y cómo está alrededor de nuestro mercado de trabajo, ya sea que te encuentres en gobierno, en privado o en cualquier otra instancia. Ok. Itze, muchísimas gracias. Voy a retomar un poquito esta pregunta, ¿qué es la brecha salarial? Con Pau. Pau, platícanos desde Her Safe Place. ¿Ustedes cómo abordan el tema? ¿Desde qué perspectiva, no? Ahorita Itze nos comentaba que en el ámbito político, privado. Sin embargo, creo que nos puedes profundizar un poquito en las empresas, ellos cómo interpretan o cuál es el concepto, ¿no?, de brecha salarial. Mira, y voy a retomar un poquito lo que mencionaba Itze. Nosotros, de hecho, la certificación de Safe Place surgió exactamente de observar que existe esta situación, existe la brecha salarial, existen las condiciones diferenciadas para mujeres. Sin embargo, vemos que
que cuando hablas, y en muchísimos países, mujeres con posgrado, hay más cantidad de mujeres con posgrado que hombres. Estas conversaciones acerca de que las mujeres no tienen las competencias empiezan ya desde hace muchos años a ser irrelevantes en ese caso. Sin embargo, a pesar de que en muchas organizaciones y muchos países se han hecho esfuerzos de iniciativas al respecto, seguimos sin resolver o avanzamos a unos pasos lentísimos en este tema. Para nosotros el enfoque de brecha salarial es como si fuera un síntoma de un tema cultural más profundo. Entonces, en las organizaciones sí, para nosotros es, bueno, primero, ¿dónde está la organización? Que sea un tema, tiene que ser un tema, para que lo distingan y puedan ver desde dónde. ¿Por qué? No es, o nuestro enfoque, por supuesto que es un tema de derechos con muchas implicaciones por detrás. La economía del cuidado no es valorada. En el caso de México, además, el acceso a la seguridad social está ligada al trabajo formal. Entonces, esto es digamos, tiene un doble impacto en las mujeres que se dedican a la economía del cuidado, porque tampoco tienen acceso a la seguridad social. Y todo es vía la formalidad del trabajo de la pareja o de sus trabajos mismos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de desarrollo. Pero en el caso de las organizaciones, es eficientar el desempeño de las organizaciones. ¿Cómo formas el mejor equipo con el mejor talento? Y ahí entonces vemos estos obstáculos sistemáticos y culturales a esta formación del equipo. Y es que si bien en entrada, en los niveles de entrada, en las organizaciones muchas veces nos dicen, pues tengo equipos de 50%, 50% mujeres, no tengo digamos, una intención de hacer una diferenciación salarial, no es algo intencional, y sin embargo, como mencionaba Citze, se van subiendo de niveles y tenemos lo que tenemos a niveles directivos, ¿no? Que si acaso un 10% de estos puestos recaen en mujeres y bueno, con una varianza enorme entre los países, ¿no? Y los sectores. ¿Y por qué es esto? Ahí entra, no es solamente la intención de ver cómo evito la brecha salarial, ¿no? Sino es algo más profundo. ¿Cómo distingo estos obstáculos culturales y sistemáticos en las organizaciones y en la sociedad que me impiden, y a nivel organización, tener el mejor equipo de talento y la mejor conformación? Porque sí es un tema de efectividad, es un tema de productividad, de rentabilidad, el diferenciador, digamos, el bono de la diversidad, el bono de la igualdad, el bono de la inclusión, que implica muchísimo dinero que se queda en la mesa, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de brecha salarial es algo que atacamos y atendemos y nos gusta ver desde un tema cultural que engloba sistémico, vaya, que tiene forzosamente, tiene muchas variables y solamente se puede atender efectivamente si está uno dispuesto a ver ese tejido de variables, ¿no? Que son los que afectan. Y de nuevo, el síntoma es lo que observamos, que es esta brecha salarial, ¿no? Muchísimas gracias, Pau. Oye, y Cristi, ¿cómo Mujeres Wow aborda este tema? Y además, la propuesta, Mujeres Wow es una escuela de negocios, está ahorita en Andalucía. ¿Solo está en Andalucía o está en toda España? No, al ser online, Ale, está en todo el mundo, no es solo en España. Ah, increíble. Muy bien, entonces, bueno, justamente nos llevamos de tarea que después de este panel vayan a buscar esta escuela de negocios e inscríbanse, por favor. Oye, Cristi, entonces, Mujeres Wow también trae un tema de empoderamiento económico, y uno de los temas que me imagino que manejan muy, muy fresco siempre es la brecha salarial, ¿no? También platicarnos un poquito del contexto de España, si existe este tema, no existe este tema, cómo se aborda. Pues cuento un poco mi experiencia y cómo lo vivo yo desde un punto de vista quizá algo idealista, ahora entenderéis por qué, pero
el Wow School, que es una escuela de negocios, como has dicho bien, buscando el empoderamiento de la mujer profesional en el ámbito profesional, nace de muchas veces las experiencias que nos llevan a unirnos a este tipo de causas, nacen de experiencias negativas. En el caso de Wild School y en el caso mío como fundadora, nace de todo lo contrario, de una experiencia positiva a nivel de empresa. Yo trabajo en Vértice, Vértice lo creó mi padre hace 40 años, trabajamos en el mundo de la formación y la formación online. Y yo profesionalmente he vivido una realidad como mujer profesional y como madre de 3 niñas, en la que he podido crecer personal y profesionalmente a la vez, donde no he visto problemas fuertes de desigualdades, donde la brecha salarial no es, o sea, podía existir, pero no por cuestiones de género, sino por otro tipo de cuestiones normales en la empresa. Y es cuando tú te pones a comparar con otro tipo de empresas, cuando te das cuenta, vale, esta es mi realidad que vivo, pero no es lo normal. ¿Y por qué no va a ser lo normal? Cuando debiera ser lo normal. Y de ahí nace Wild School, o sea, de buscar tanto a nivel profesional, mostrar a las mujeres que esos referentes, ese camino que ya han abierto muchas, que hagan, que normalicen el poder aspirar a ser lo que una quiera. Y intentar acabar, yo digo, a mí muchas veces me preguntan por la brecha salarial, por conceptos como el techo de cristal, que es otro concepto que usamos mucho, que no te permite crecer. Yo no me gustaría romper techo o acabar con brechas salariales. Creo que tenemos que eliminarlo como concepto. No quiero romperlo, quiero eliminarlo. Y para eso, más allá del idealismo y de acciones como hacemos todas, incluida la que hacemos desde Vértice con Wild School, con iniciativas así, necesitamos la ayuda de la administración pública para que casos como el de Vértice o casos como Promedio Wild School no sean una excepción, sino que sea la normalidad. O sea, que dejemos de ver conceptos que nos ponen barrera a las mujeres profesionalmente. Y para eso necesitamos, como yo digo, necesitamos 3 actores principales. La administración pública de cualquier país, las empresas y la sociedad en su conjunto, porque esto no nace cuando estás en la parte de edad profesional, nace desde el inicio, desde que tienes a tu hijo. Claro. Ay, muy valiosa tu participación. Creo así, ¿no? Igual que el cambio climático, si no se hace presión detrás del gobierno, detrás de la sociedad o algo, no ocurre. O sea, lo mismo estamos hablando ahorita con este tipo de brechas de género, de salarial, brechas de oportunidades de las que solemos hablar. Bueno, entonces, ya teniendo un poquito, esperemos haber contextualizado a nuestra audiencia acerca del tema que queremos abordar directamente. Me gustaría saber de cada una, empezando por Itze, ¿cuál fue su primer acercamiento o experiencia al reconocer la brecha salarial de la que tanto estamos hablando? O sea, nos platiquen una historia un tantito personal o nos platiquen un poquito de la trayectoria de cómo de repente dices, ¡pum! O sea, ¿en dónde estaba este tema, no? ¿En qué edad, en qué momento me di cuenta? Venga, Itzi. Muchas gracias, Ale. Pues mi primer acercamiento fue pues al ser mamá trabajadora, que creo que es el grupo de mujeres adultas, casadas y con hijos, debe de estudiarse de manera muy especial. Y desde un tema personal es que normalmente las escuelas en promedio en México salen a la 1, 2 de la tarde y las jornadas de trabajo son de 8 horas. Normalmente un horario normal podría ser de 9 a 5, 6 de la tarde. Entonces, como mamá, te las tienes que ingeniar para ver cómo hacer para pasarle por los hijos, quién te los va a cuidar después de la escuela. Y creo que el mayor shock que las mujeres fue ante la pandemia. ¿Por qué? Porque las escuelas cerraron, pero la economía sigue y el mercado de trabajo sigue.
Entonces las mujeres tuvieron que averiguar cómo hacerle con el cuidado y el tema de los hijos. Y yo estoy a lo mejor hablando desde un espacio privilegiado que tengo la capacidad de poder pagar o buscar a alguien que me apoyara, pero muchas mujeres en México no lo tienen. Y esto, claro que es una diferencia de oportunidades, y es una diferencia de oportunidades en el trabajo, en el espacio laboral, en el tema de que muchas mujeres también se desarrollan en cuidados del hogar, muchas mujeres casadas que trabajan, entonces todavía tienen que llegar al cuidado de los hijos, tienen que llegar a hacer la comida, tienen que hacer tareas, tienen que hacer muchísimas ocupaciones. Y esto merma las oportunidades dentro del espacio laboral, porque no tienes el tiempo a tu disposición para dedicarte tiempo completo. A pesar de que somos más productivas, y existen estudios que dicen que las mujeres somos más productivas. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio reducido de tiempo, y en ese pequeño espacio de tiempo tenemos que producir el doble de lo que las demás personas producen. Y este fue mi primer shock de realidad. Tienes que tener 4 horas en las que tienes que producir lo mismo que produce tu compañero que tiene las 8 horas. Te vuelves más productiva. Pero entonces, ¿dónde está la igualdad salarial o la igualdad de oportunidades? Porque como tú no tienes el tiempo para desarrollarte en el empleo, no puedes aspirar a ciertas cuestiones. Y eso es una merma, y es parte de mejorar las condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres en espacios laborales. Que se determine realmente por tu productividad, independientemente del tiempo en el que estés. Así como flexibilidad laboral, algo por lo que yo peleo mucho dentro del espacio laboral es que exista flexibilidad laboral, porque de verdad es muy complicado. Y ahora con la pandemia ya también nos pudimos dar cuenta, puedes ser igual o más productiva dentro de tu casa. No necesitas estar tiempo completo en una oficina. Claro. Y creo que muchas mujeres pueden hacer sentido en estas cuestiones. Y creo que sí es muy importante meterse este problema estructural en el mercado de trabajo y empezar a regularlo. Y que de verdad las industrias, las empresas, los espacios se comprometan a trabajar por una cuestión de perspectiva de género y que no nada más sea de dientes para afuera. Porque muchos hablamos de estos temas, sí, vamos a entrar al tema de perspectiva de género, vamos a abonar, pero ¿realmente en sus políticas se ven reflejadas? Entonces creo que es para mí el mayor shock de realidad en cuestiones de brecha. Claro. Muchas gracias, Itzel. Muy buena tu participación. Además, como dices, ¿no? A veces las empresas hacen como un evento de mujeres o se los den el Día de la Madre y ya, es que tenemos perspectiva de género, ¿no? Muy bien. Pau, ¿cuál fue tu primer acercamiento? Cuéntanos. Mira, en realidad, tuve este acercamiento y no me di cuenta. Me di cuenta mucho tiempo después que me pasó. Y de ahí me enganchó el tema de ponerme los lentes de la perspectiva de género, porque a veces creemos que por ser mujer entendemos la perspectiva de género, y la verdad es que como es un tema cultural, incluso nosotras mismas caemos en estas costumbres. En algún momento en mi carrera profesional, cuando tengo mi primer hijo, yo tenía un trabajo que me encantaba, que implicaba una responsabilidad de muchos viajes al extranjero y una forma de apoyarme en mi oficina fue que me dieran un medio tiempo, ¿no? Y el medio tiempo implicó mismas responsabilidades. Yo no quería perder mis responsabilidades. Mismas responsabilidades y la mitad del sueldo. A mí misma me pareció grandioso. O sea, agradecí muchísimo ese acomodo de la organización que me permitía el avanzar en mi desarrollo, ¿no? Y esta parte de los viajes, bueno, me hicieron el favor de quitarme esa responsabilidad porque como mamá, ¿cómo la iba yo a cubrir, no? Y yo viví muchísimos años agradecida y hasta que empecé a meterme un poco más, vi claramente este tema de cómo cuando empiezan, obviamente cuando llegó mi segundo hijo, esa ya no era una situación en la que yo podía acomodarme, ¿no? Ya no había mayor flexibilidad que me pudieran ofrecer voluntaria y amablemente, no me podían ofrecer mayor flexibilidad, y bueno, busqué otras vías para desarrollarme profesionalmente. Y es hasta cuando me meto en el tema
entender qué son estos lentes de perspectiva de género que veo a profundidad, como uno mismo como mujer no tiene claro, porque es como el agua para el pez. Vivimos en estas culturas, con estas formas y con estos valores, y de nuevo este tema malentendido de quién lleva el cuidado, ¿no? O sea, culturalmente el cuidado lo llevan las mujeres y las estructuras sociales la llevan, las estructuras que dispone la administración pública y el gobierno están basadas también en ese valor de que lo llevan las mujeres. Entonces se convierte en este tejido complejo que tenemos que aprender primero que nada, a ver, ¿no? Nosotros lo que hacemos exactamente en Her Safe Place, en este trabajo de las certificaciones, es tener una sensibilización con los liderazgos, porque si no es algo que se entiende a cabalidad en una organización, si es como una iniciativa que quiere verse desde recursos humanos, no se convierte en algo sistémico, tiene que ser como un cambio verdaderamente internalizado desde el liderazgo, y es más, para que pueda entonces haber, como lo que nos comentaba, ¿no? Organizaciones en donde sí funcionan para las mujeres, pero es porque desde el liderazgo, la organización, los procesos, los protocolos están, digamos, sensibilizados a estos grandes retos, ¿no? Que tenemos como sociedad, que no es nada más poner disposiciones, sino es como construir nuevas formas de relacionarnos en la sociedad. Y creo que ese es el gran reto, y me encanta que se empiece a ver, ¿no? A ver estas conversaciones que son fuertes, y tienen muchas implicaciones a nivel gobierno, a nivel organización y en lo personal, diría yo, porque somos las personas las que construimos las organizaciones, somos las personas las que construimos los gobiernos, ¿no? Primero es como voltearnos a ver dónde yo estoy replicando estos valores, me conviene, lo hago a propósito, o sea, ir a esta conciencia, ¿no? Sobre estos temas. Muchísimas gracias, Pau. Sí, totalmente, ¿no? De repente hablamos de iniciativa privada, de gobierno o algo, pero ¿qué gente estamos tomando estas decisiones de hacer valer o no lo que estamos solicitando, ¿no? De repente, como dicen, muchas veces ponemos las decisiones en manos de hombres y nunca en este foro nuestra intención ha sido minimizarlos o no. Sin embargo, cuando la decisión está en manos de un hombre que puede confiar en su esposa o en su pareja para cuidar a los niños, entonces, ¿qué trabajo va a decir? No, pues medio tiempo, le quito el sueldo, ¿no? No necesita más de 20 minutos para ir a recogerlo, ¿no? Cuando no conoce las horas de tráfico de la ciudad o temas así. Que nosotros sí, porque estamos ahí todos los días. Entonces, pues muchas gracias, Pau, por tu participación. Cristi, cuéntanos, ¿qué te acercó? ¿Cuál fue tu camino? Sé, por algo que está la rama de wow, ¿no? Que está muy, muy dirigida a la perspectiva de género. Pues os cuento un poquito y una vez más, como que lo centro en tres partes, o sea, los trabajadores o las personas, la administración o el gobierno y la empresa. Yo creo que es importante, o sea, con todo lo que ha hablado Itze y Paloma, Paola, el tema de... Paola, perdón, como sociedad, o sea, en el avance y como lo veo, o sea, un poco el planteamiento que aquí hay en España, o sea, hay que avanzar con la corresponsabilidad, o sea, como primer punto, y es complicado, sobre todo en los cambios generacionales, porque avanzar en la corresponsabilidad oye, los hijos, que creo que las tres lo hemos puesto de ejemplo, como ese gran punto de inflexión para todas, si no existe y trabajamos con la corresponsabilidad, porque los hijos son algo del padre y de la madre o de las dos partes de la pareja, es complicado si no hay esa base, porque como yo digo, muchas veces me preguntan ¿cómo lo haces? ¿Cómo gestionas una empresa y cómo tienes 3 niñas? Digo, porque en la empresa tengo un gran equipo y en casa tengo otro gran equipo, porque si no es imposible. Entonces, creo que la base es un poco el avanzar
y creo que lo vamos haciendo aunque nos cuesta, porque que seguramente yo, por ejemplo, en mi caso y en España en general, la generación de mis padres, la figura materna era principal en casa y eran principales en el cuidado de los hijos. Con mi generación eso va cambiando. Muchas veces más sobre la teoría que sobre la práctica, pues también, porque todavía, ya digo, estamos todavía en ese cambio, veo generacional. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida en búsqueda de la igualdad. Si luego, además, o sea, muchas veces decimos, sí, promovemos el gobierno, pero ¿qué se hace realmente cuando muchas veces las leyes no están hechas incluso por la gente o por las personas, por las mujeres que viven realmente esa situación y conocen esa situación? Muchas veces hay que forzar esas medidas. Aquí en España, por ejemplo, uno de los grandes cambios, yo tengo 3 niñas, se llevan cada una 2 años y medio, y he visto cómo mi primera niña, la baja maternal de la mamá se ha mantenido, son 4 meses aproximadamente, y la de mi marido, la primera vez fue 2 semanas, la segunda vez, si no me equivoco, 2 meses, y con la tercera niña 4 meses. Nos hemos quedado, que se acaban de aprobar presupuestos, el siguiente pasito más que íbamos a hacer en España, que al final no ha salido adelante, era subirnos tanto para los padres como para la madre 6 meses, para que el año, o sea, un año con el niño. Pero sí es verdad que desde que tenemos la igualdad en las bajas, si a una empresa, por conciencia o forma de entender el talento sin género, le entra por ley. O sea, lo tiene que coger por ley. Porque ya esa diferenciación, entra una persona, da igual sea hombre o mujer, porque el gran punto de inflexión donde muchas mujeres nos quedamos fuera del mercado laboral o de desarrollar nuestro talento en puestos directivos, con esta igualdad, con estas leyes, fuerzan a acabarla. Y por supuesto, y vuelvo a meter mi punto idealista, promoviendo entidades o otros foros que fomenten a empresas, que es lo que intento yo hacer desde la mía, que más allá de esas leyes, desde la propia dirección general y sea cultura corporativa, la igualdad entre hombre o mujer sea palpable y se tengan esas medidas de flexibilidad, que creo que Itze lo ha nombrado, porque si una persona tiene que, o sea, no le tiene que pasar nada, no tiene que tener ningún problema con su hijo, con su hija y tenga que salir corriendo, no, tiene la actuación de su hija. Es que puede tener esa medida de flexibilidad. Nosotros funcionamos desde hace muchos años con medidas como crédito horario, donde si tú quieres ver a tu hija, porque la vida es trabajo, pero la vida es más que el trabajo y tienen que estar integrados y la empresa tienen que entender eso, ¿por qué no lo va a hacer? Pero ya bien seas hombre o seas mujer, cuando tienes medidas desde el gobierno que promueven la igualdad o medidas de flexibilidad que te permiten conciliar, pero una conciliación real, creo que damos pasos agigantados en la búsqueda de la igualdad. Y ahí vamos, y creo que es importante tener como esas 3 líneas para buscar encontrar el equilibrio. Claro, muchas gracias. Bueno, pues ya indagamos un poquito de su experiencia, de lo que es la brecha salarial y la verdad es que parte de este tema es la connotación tan negativa de no llegar a esta igualdad, ¿no? Pero sin embargo creo que es importante que a la gente que nos está escuchando, tanto a mujeres como a hombres, mujeres empresarias o emprendedoras, tanto como hombres directivos, emprendedores, conozcan cuál es el escenario más óptimo e ideal para que una mujer laborara justamente. O sea, creo que también hay como ser muy puntual con decirle esto sí es justo, esto también hay que darlo, tienes que tomar en cuenta esto, le puede llegar a mucha gente, ¿no? Porque también ahí mismo reconoceremos si lo estamos viviendo en nuestras empresas o nuestros trabajos o no. Itze.
Pues bueno, digo, mi escenario ideal es como lo comentaba Cristina, ¿no? Que a través de la legislación demos estos pasos agigantados y creo que México está muchos pasos atrás. Mi escenario ideal, como lo comentaba, pues es una cuestión de flexibilidad laboral, estimular el salario en ocupaciones donde existe o hay predominancia femenina. Ejemplo, el sector manufacturero es de los más afectados en cuestión de brecha salarial y es un mercado, es una industria muy importante en México. A diferencia, y voy a poner esta comparativa ya, este ejemplo, de la construcción. Normalmente, y se ha dado mucho, que la estimulación económica se da a través de la construcción, esto por políticas macroeconómicas. Pero ¿dónde están las mujeres albañilas? ¿Dónde están estas mujeres trabajando en el sector de la construcción? ¿Por qué? Porque si comparamos el sector manufacturero con el sector de la construcción, podemos ver que es muy subvalorado el sector manufacturero, pero yo no creo que en temas de productividad sea mucho menos que una persona, un hombre que se dedica a la albañilería o a la construcción, y es mucho más valorado. Entonces, estas diferencias existen y aquí pues encontramos una brecha salarial en dos sectores que son muy importantes en México. Y no es un tema de que las mujeres no le pueden entrar a este mercado, porque ya vimos que ya existen mujeres policías, ya existen mujeres bomberas, pero entonces vamos a dar esta reactivación económica, pero ¿dónde están las mujeres? Entonces, estos pequeños detalles o estos pequeños avances para mí en el mercado laboral son fundamentales. Mejorar las condiciones de igualdad de trato. Existe aún muchísima discriminación, muchísima violencia de género, violencia política, existe violencia todavía en los espacios de trabajo. No existe una igualdad de trato. Y claro que esto también merma en el desarrollo, merma en la productividad. Trabajos o grupos de mujeres, estas cuestiones de los horarios flexibles y escuelas también, que le podamos apostar a una que otra política de escuelas de tiempo completo, donde los niños puedan desarrollar otras actividades en dichas escuelas y realmente las mujeres se puedan desarrollar en entornos laborales viables. Que existan realmente políticas estructurales donde realmente le querramos entrar a estos temas. Pero se necesita mucha voluntad y no solamente de un tema gubernamental y leyes, se necesita que los tres sectores se integren, tanto el sector de las universidades y los académicos, que le apuesten a decirle, miren, claro, como empresa, si aceptas esta política, también puedes tener mayor productividad y por lo tanto mayor utilidad y claro que te conviene. Y entonces las empresas van a decidir entrarle al tema. Pero entonces vamos a conjuntar estas cuestiones para realmente poder llegar a este escenario ideal. Ese para mí pues sería el óptimo. Pues se oye muy bien y esperemos que se trabaje pronto por esto. También tenemos a ti, ¿no? De ese lado de la parte de gobierno para que lo presiones, Itze. Entonces nos hablas y ya nosotros hacemos el meeting o lo que se necesite. Pau, cuéntanos, ¿qué es el escenario óptimo? ¿Qué nos habla Her Safe Place acerca de esto es justo recibir, esto tienes que recibir al menos? Mira, el enfoque que tenemos en Her Safe Place es esta construcción de una cultura colectiva y me remito un poco a lo que mencionaba Cristina. Es este tema y además creo que la pandemia lo trajo mucho a la vista, lo cual ha sido con un impacto terrible, pero muy positivo. Vivíamos en un supuesto y las formas de trabajo están diseñadas en un supuesto en el que durante el espacio laboral no existe la vida personal. Ya. Y los tiempos de la vida personal son completamente aparte. Y lo que trajo la pandemia es que en realidad somos personas que trabajamos y tenemos una vida. Y las organizaciones tienen que reconocer exactamente eso. Existimos como personas. Por supuesto, hombres y mujeres, hay un tema de género. Y yo no diría mujeres, fíjense, dirían personas, ¿no? Para que construyamos esta cultura
uno de los hombres de las organizaciones tiene que poder salir al festival de baile que decía Cristina. No tiene que ser esta oportunidad, esta chance que la organización le da a la madre porque el hijo está enfermo. Claro. No, digo, me parece esos son pisos mínimos de humanidad, ¿no? Pero lo que aspiramos es a construir estas organizaciones colectivas en donde estemos todos parados en la realidad, que somos personas, ¿no? Hombres, mujeres, que vivimos, que tenemos todos que hacer parte del cuidado de las familias, de personas mayores, de los hijos, de partes de nuestras familias, sea como sea que estemos estructurados. Y tenemos que encontrar estas nuevas formas dentro de las organizaciones de permitir eso, porque si no, tiene un costo, no es que no exista, existe y tiene un costo, y el costo es en la productividad de la misma organización. Y hemos visto que estas formas más flexibles aumentan la lealtad de las personas colaboradoras, aumentan la productividad misma, entonces está, digamos que es un ganar-ganar. Y ahí yo tomo este tema que dice Itze, que es súper importante, es concentrémonos en lo básico, y si quiero traer a la mesa que lo básico es un tema de seguridad. No tenemos esta cultura, la normalización de la violencia es enorme, entonces sí invitaría a las personas en su trabajo a decir, además de cuestionar ese tema de la brecha salarial, primero fíjense o aboquen a que haya estos protocolos que atienden los casos de acoso y abuso y discriminación. Si no podemos construirnos como sociedades estos pisos de seguridad básica, no podemos aspirar a todo nuestro potencial. Claro. Pues, digamos, abonamos aquí a hacer atender los temas de una manera sistémica, ¿no? No sirve de nada, yo diría, que hagan una auditoría de género en las organizaciones para ver cómo están, dónde están parados. Pero inclusive a nuestros clientes les digo, ni hagan la auditoría, por favor, primero pongamos lo básico, ¿no? Que en este lugar no acosen y no abusen a nadie para que o se atiendan esos casos. Claro. Digo, que además se dan, ¿no? Entonces, esto de aquí no se da, no, sí se da, no se ve, pero sí se da en todos lados, y lo que queremos es atenderlo. Ya en unos años esperemos que se deje de dar. Entonces, como abramos la conversación, abramos el foco y busquemos soluciones sistémicas a un tema que es cultural y que nos afecta a todas las personas, a todos, inclusive los hombres en el trabajo, que dejen de vivir en este modelo de que son robots y no tienen familia y se pueden concentrar perfectamente en sus horarios. Claro que no se pueden enfermar, no pueden divorciarse, no pueden tener ningún tipo de obstáculo emocional ni físico. No, ya tiremos eso, por favor, por la borda. Y tomemos acciones en lo individual, como organizaciones y como gobiernos, plantados en la realidad y que sean sistémicas y efectivas. Y es trabajo justamente de todas las personas. De todas, no, y justamente, o sea, ahorita como lo dices, ¿no? Mi oficina estaba en un edificio tipo coworking, donde comparten con más oficinas, y un día un cuate, quién sabe por qué, estaba tomando en horas laborales, y entonces una de la gente que trabaja conmigo, una chava va al baño, y se cruza con este cuate y, o sea, pues se le acerca muchísimo, ¿no? Y la empieza a intimidar y así, y ya, pues rápido se metió al baño y ya regresó a la oficina corriendo, ¿no? Y yo hablé al edificio, a la dirección del edificio, y le pregunté, oye, ¿cuál es tu política de antiacoso, no? Y me dice, no tenemos esa política. Y a lo mejor yo muy inmersa en estos temas, o muy inmersa en que todos los lugares deberían de tener como estas políticas o estas normas, o al menos un protocolo, ¿no? de seguridad, me dice, no tenemos eso, pero eventualmente justamente la hicieron y mandaron un comunicado y el edificio, y resulta que este señor no había acosado una ni dos veces, o sea que ya lo había hecho varias veces en varios pisos del edificio, ¿no?
Y ahí es donde dices, hay que hablar, o sea, hay que hablar y hay que actuar, porque las situaciones existen y porque si no las das a conocer o no las exiges dentro de los lugares donde tú te mueves, pues, o sea, no, o sea, sigue y sigue como esta cultura de esconder, ¿no? Esta cultura de no querer visibilizar lo que es obvio. Entonces me parece definitivamente una gran aportación la que nos hiciste, Pau, y que ojalá que la gente que nos esté viendo de corporativos, vamos a revisar a ver si tienen esto en su empresa. Cris, Es por ley desde el cuéntanos. 2019. Mira, no, y te digo que esta eventualmente la hicieron, pero el edificio no la tenía. Qué buen dato, Pau, qué buen dato. Por ley desde el 2019. Cris, cuéntanos, el escenario más óptimo. Sabemos que, o sea, la verdad sabemos pues, ¿no? Que de repente hablar de un país como España, México, pues ustedes ya tienen otros pasos, ¿no? Pues el tipo de gobierno que manejan, el nivel de democratización, ¿no? Y también, justamente yo viví en Málaga y ahí sí hacen huelga de todo, de todo. Entonces, y es una manera de visibilizar rápido los problemas y de resolverlos, ¿no? O sea, exigir este tema. Cuéntanos, Cris, allá, ¿cuál es el escenario óptimo de una, e ideal de una mujer en su área laboral? Yo creo, Ale, que aquí que hace mucha falta como dos cosas principalmente, y ahora un poquito el por qué lo pienso así. Educación y regulación. Ok. Vuelvo un poco a insistir en eso. Educación, ¿por qué? Porque a pesar de que he hablado antes del cambio generacional, de cómo aquí en España, de norma general, el papel que tenían nuestras madres respecto al que tenemos nosotros, y entiendes que respecto al que tendrán tus hijas, de repente te encuentras que cuando te descuidas o no cambian las cosas, ves en tu hija reflejadas que no cambian las cosas, y ahora explico con un ejemplo concreto, incluso que pueden volver atrás respecto al papel de la mujer, por cómo veo muchas veces cómo está la juventud. Respecto a mi hija, hablábamos antes de profesiones, que muchas veces la brecha salarial existe justamente porque existen todavía profesiones de hombres y de mujeres, no por que no exista la capacidad ni por un lado ni por otro, sino porque la educación aún nos engloban y nos llevan hacia un lado y hacia otro. Y eso en el ejemplo, por eso digo que la educación es fundamental, porque a pesar de que pasan 3 generaciones desde mi madre, cuando yo le pregunto a las dos mayores qué quieren ser de mayor, tienen 6 y 4 años, siguen diciendo profesiones relacionadas con el cuidado, que siempre se han entendido de mujeres, y te das cuenta que con todo lo que se supone que hemos avanzado, estamos en el punto de partida, con lo cual es una carrera, es una carrera de fondo, no podemos parar, no podemos perder la energía, tenemos que seguir desde la cuna, desde que son niñas, pero ambas partes, o sea, hombres y mujeres, con esa educación, trabajando por la igualdad de talento. Y esa es una de las razones por las que creamos Y School, porque existen otros movimientos, ya existen que a nivel del periodo educativo intenta fomentar en las niñas, que sobre todo se hablan, el otro día escuchaba cómo cuando son pequeños, los niños, las tecnologías les enganchan, pero llegado sobre todo a partir de los 8 años, en los chicos se les dispara y en las chicas empieza a bajar, porque los empezamos a guiar como sociedad culturalmente por los caminos que se suponen que tienen que ir de diferentes fuentes. Entonces, hay que seguir trabajando. Y en el ámbito profesional, y por eso cuando escuché ese comentario de mi hija donde dije, estamos en el punto de partida, después de 3 generaciones, dije, y dentro de la formación profesional, Vértice crea Y School, donde enseñarle a todas las mujeres esos referentes femeninos que van abriendo paso y que me dicen, no tengo barreras y puedo ser lo que quiera ser, tanto a la hora de conseguir
el aspirar al puesto que quiera, como a ir y a trabajar en la carrera profesional que quiera, porque hay científicas, en todo tipo de profesiones hay una mujer. Y si me veo reflejada y veo que puedo llegar, mis barreras mentales, que son las primeras, la educación, las primeras que tengo que eliminar, se rompen. Y a partir de ahí, regulación. Porque si, antes me he puesto yo ejemplo como la dirección general de mi empresa, que soy yo, como yo lo tengo tan asumido y tan metido en vena la igualdad de talento, pues es lo que intento transmitir al resto de la empresa. Pero eso no pasa en todas las organizaciones, no pasa en todos los gobiernos. Entonces, hay que forzar esas regulaciones que ayuden a, si no entra por conciencia, entra por legislación. Claro. Muchísimas gracias. Oigan, y se nos está acabando el tiempo. Creo que este es un tema y justamente ustedes tienen para aportar muchísimo. Me voy a ir directamente, ahora sí que un consejo o un mensaje que le queremos dejar a nuestra comunidad. Ojo, Talent Woman es liderado por mujeres, pero está justamente creada para hombres y mujeres, ¿no? O sea, que también tenemos los dos géneros atendiendo el evento, porque definitivamente creemos que es un mensaje que se deba compartir. Itze, ¿qué consejo, qué mensaje le dejas a nuestra comunidad? Mi mensaje principal, y creo que el más importante, también tiene que ver con el empoderamiento y quitarnos el síndrome de la impostora. Para mí eso es fundamental y de ahí partimos como personas, como mujeres. Una mujer empoderada puede aspirar a donde ella quiere y hasta donde su capacidad le dé y hasta más. Entonces, mi mayor consejo es a las mujeres y a las personas que se quiten el síndrome de la impostora, que es, ay, a lo mejor es que no tengo la capacidad, es que a lo mejor no, sí puedes y lo puedes lograr y empodérate y dale con todo. Ese para mí sería el principal. Muchas gracias, Itze. Pau, ¿qué consejo, qué mensaje le dejamos hoy a nuestra comunidad? Gracias, Alejandra. Pues para mí sería, revisemos nuestros puntos ciegos en este tema, ¿no? Donde no tenemos o no sabemos tener una perspectiva de género, seamos y tengamos las costumbres que queremos y en cualquiera de nuestros espacios, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros construyendo o replicando qué tipo de cultura? Y de nuevo este mensaje de empoderamiento en nuestros espacios laborales y profesionales y sociales, pues exijamos lo que tiene que ser, no exijamos condiciones de seguridad, exijamos condiciones de igualdad. Si la conversación no está iniciada, iniciémosla, informémonos, ¿no? Para contribuir. Muchas veces las organizaciones están en el tema de lo que es de ellos, ¿no? Y no pueden ni siquiera saber que por ley, por ejemplo, tienen que tener un protocolo, ¿no? Como es este ejemplo. Pero abramos esas conversaciones acerca de la igualdad y exijámosla. Claro. Muchísimas gracias, Pau. Cristi, ¿qué consejo, qué mensaje le dejamos a nuestra comunidad? Pues muy, muy rápido al final, tenemos que empezar creyéndonos nosotras que podemos llegar a lo alto que nos propongamos y queramos. Y termino con un mensaje para todas las mujeres que no se ven poquito, lo tengo por aquí atrás, no se ve, pero os lo digo, luchemos por ser la voz y no el eco. Muchísimas gracias, Pau, Itze, Cristina. Fue un gran panel muy enriquecedor. Estoy segura que todos nos llevamos tarea. Vamos a dejar sus contactos en redes sociales de sus organizaciones para que nuestra comunidad pueda ver qué nos tienen como propuesta, de qué se trata Her Safe Place, WAP School, ITSE, la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Y pues de antemano, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Invito a toda nuestra comunidad de Talent Woman at Home que nos está viendo, que se quede porque se va a poner mejor, porque siempre creamos un contenido para que ustedes se lleven herramientas de empoderamiento, de visibilidad, herramientas técnicas. En este caso, la brecha de género no es un tema que pasa desapercibido. Y muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias.